En tal evento usted puede señalarme con la mano arriba que necesita un paréntesis, se le formará una sala aparte y podrán comunicarse en forma personal. Si también desea retirarse en algún momento de la audiencia, también podrá hacerlo, se apagarán las cámaras y el micrófono, y una vez que usted se reincorpore, se le dirá todo lo que se ha obrado en su ausencia. ¿Le queda claro? Sí, su señoría, me queda claro. Ya. Entonces ahora vamos a dar Ya. lectura, ¿sí? Sí, por la parte querellante, la familia de la víctima, quisiéramos solicitar el ingreso de, como público de parte de la familia que se encuentra en el exterior de las dependencias del tribunal. Son familiares que no están citados como testigos. Son 3 personas que quisieran ingresar al tribunal. Entiendo que quedó precisamente para esta instancia debatir respecto del punto en la audiencia de factibilidad técnica. Del aforo, sí. Efectivamente, el aforo tiene que verlo el administrador. Si el aforo es suficiente que puedan ingresar las 3 personas, no habría oposición para el ingreso. Teresita, ¿puede verificar eso, aquello, para que puedan ingresar? Ya, magistrado, lo veré con el ministro de Fe. No siendo testigo, ¿no es cierto?, de ninguna de las partes, y siendo una audiencia pública, no hay objeción, digamos, a que puedan ingresar a la sala del tribunal, siempre que el aforo ahí lo permita. Por lo que veo, digamos, en todo caso, todos están ocupando las dependencias más adelante de los vidrios o ventanales, ¿no es cierto?, que están disponibles, y por lo tanto hacia atrás, digamos, hay un paréntesis. Y con el cambio de modalidad, además del 1 de octubre, en que se permite incluso estar en lugares incluso cerrados, sin uso de mascarilla y todo, las medidas de aforo, digamos, se supone que se mantienen de acuerdo a esto nuevo, pero sin embargo podría hacerse una excepción en este caso. Entonces, sí, la defensa, diga. Señoría, entiendo que han arribado al tribunal de manera presencial testigos de esta defensa, y también algunos han llamado por teléfono, según me informó la señora Teresa, por correo. Entonces, mi petición al respecto es que, por favor, se les avise a las personas que hoy día no van a declarar el día de hoy, que nosotros vamos a tomar contacto con ellos, y si fuera tan amable las personas que lo reciban del tribunal, tomen nota de su teléfono, por favor, el nombre y el teléfono, para poder contactarlos cuando corresponde. Ya. Eso. Efectivamente, digamos, ante la cantidad de pruebas que se va a ofrecer por las partes, existe la imposibilidad que en el día de hoy puedan declarar los testigos de la defensa, por lo tanto, se le informa, ¿no es cierto?, al encargado de causas de ahí del tribunal y de testigos y peritos, que se le informe a quienes estén citados exclusivamente por la defensa, que hagan, se puedan retirar del tribunal y que dejen sus contactos para fin de citarlos el día y la hora que van a deponer sobre los hechos de esta causa. Se les libera. ¿Juez presidente? ¿Sí? Juez presidente, disculpe, que había un escrito pendiente además de resolver, que entiendo que lo tendría el magistrado Pacheco, un escrito ¿Ya? de, puntualmente de, lo reviso inmediatamente, del CEJIL, una abogada argentina que solicita ingresar en forma telemática como público. Los intervinientes con respecto a aquello. La Fiscalía, señora, no tiene inconveniente, conocemos de quién se trata, es de una organización que ha estado monitoreando el caso CEJIL, por lo tanto no tenemos oposición aquí. ¿Otras partes? No hay oposición de parte de esta querellante. La parte querellante, la parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, señora presidenta, entendemos que quien está intentando conectarse son personas precisamente de la organización que llevaron este caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, tienen interés de conocer el desarrollo de este juicio y por lo tanto no tenemos oposición y más bien alentamos a que se autorice la conexión. Ya. ¿El Consejo de Defensa del Estado? No tenemos inconveniente, señoría, que se conecte. ¿La defensa? Tampoco, magistrado. Entonces, se autoriza entonces la conexión vía Zoom de la persona señalada con las letras CGJL, por lo que entendí que eran sus iniciales.
ingresaron las otras personas al público, ¿no? Ya, por mientras para avanzar, voy a dar lectura a la acusación. Entonces, se señala que el Ministerio Público dedujo acusación en contra de don Marco Aurelio Treuber-Heisen basado en los siguientes hechos. Que el día 7 de noviembre del año 2002, alrededor de las 17 horas, concurrieron hasta el Fondo Santa Alicia, ubicado en la comuna de Angol, 4 funcionarios de carabineros pertenecientes a la primera comisaría de Angol, bajo el mando del imputado mayor en retiro Marco Aurelio Treuber-Heisen, con motivo de una ocupación de la comunidad mapuche Aguas Buenas. Al llegar al lugar, los funcionarios fueron atacados por los comuneros con piedras, momentos en los cuales fueron repelidos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma con el fin de ser dispersados. Posteriormente, al encontrarse el imputado Marco Aurelio Treuber-Heisen en una loma del mismo sector, cambió la munición de su arma de servicio, que portaba escopeta marca Winchester modelo 1200 calibre 12 milímetros, la cual se encontraba apta para el disparo utilizando munición Western Super X, la cual contenía 5 postas de plomo de 8,4 milímetros aproximadamente cada uno, estando a una distancia aproximada entre 70 a 100 metros de distancia de la víctima Edmundo Alex Lemón Saavedra, de 17 años de edad. Teniendo la preparación en el uso del arma y conociendo lo letal de esta, dispara en contra del adolescente, impactando una posta en la parte frontal derecha de su cabeza. Producto de la acción deliberada del imputado, la víctima fallece el día 12 de noviembre de 2002, estableciéndose como causa de muerte traumatismo encefalocraniano abierto por proyectil de arma de fuego sin salida del mismo. De acuerdo al Ministerio Público, la calificación jurídica de esto es con respecto al acusado del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, en calidad de autor, y se le atribuye en grado consumado y solicita la pena por concurrir la circunstancia modificatoria de responsabilidad del 11 número 6 y ninguna agravante. Pide la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más las penas legales accesorias que correspondan con costa. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado señaló los mismos hechos, los reiteró, y estableció también el homicidio simple en grado consumado con la concurrencia de circunstancia atenuante del 11 número 6, y pide también 10 años de prisión mayor en su grado mínimo en su calidad de autor cometido en perjuicio y la inhabilitación absoluta perpetua para cargo de oficios públicos y derecho de inhabilitación para profesores titulares. La acusación particular de la familia Lemón Saavedra reproduce los hechos contenidos en la acusación y solicita que la calificación jurídica sea de homicidio calificado de acuerdo al 391 número 1, en calidad de autor, en grado de consumado, con la atenuante del 11 número 6, pero la agravante del artículo 12 número 6, es decir, abusar del delincuente de la superioridad de su sexo o de su fuerza, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Y 12 número 8, esto es prevalecerse el carácter público que tenga el culpable. Y 12 número 12, esto es cogotar los horas seguros. Y el 12 número 16, al actuar en despoblado. Por lo tanto, solicita que se le imponga al acusado la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, la imposición de las penas accesorias legales correspondientes y la costa de la causa. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha reproducido los hechos y señala que también va por el homicidio calificado del 391 número 1, en calidad de autor en grado consumado, que concurre a la circunstancia agravante del 12 número 6, del 12 número 8, del 12 número 12, del 12 número 18, a todos del Código Penal, y requiere también que se le imponga la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias legales y costa de la causa. No se presentaron acciones civiles ni demandas civiles, no se efectuaron correcciones formales y al parecer tampoco tuvo lugar a convenciones probatorias. Entonces, esta es la acusación. Ahora vamos a dar paso entonces a los alegatos de apertura. Señor fiscal, su tiempo. Gracias, señoría.
Bien, magistrado. Magistrada, magistrados, hoy 5 de octubre del año 2022, una vez más, presentamos ante vuestro tribunal el caso que involucra los hechos por los cuales el adolescente de aquella época, don Edmundo Alex Lemun Saavedra, resultó lamentablemente fallecido. Y lo hacemos con la esperanza y la convicción que en este nuevo juicio oral, tal cual como lo hicimos en el primer juicio que se desarrolló en este mismo tribunal, el Estado de Chile, a través de sus organismos judiciales representados fundamentalmente por la Fiscalía de Chile, pero también por los tribunales de justicia, comenzarán a saldar una deuda histórica. Una deuda histórica que se mantiene con la familia del joven mapuche fallecido y que en este caso, quizás como en ningún otro, llevado a instancia de juicio oral a partir del inicio de la reforma procesal penal, ha quedado en evidencia la abierta y evidente vulneración de los derechos fundamentales, tanto para el joven Edmundo Alex como para toda su familia. Sus señorías, este caso está enmarcado dentro del contexto de vulneración de derechos humanos, que duda cabe que es un caso de derechos humanos. Tanto es así que ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo clave en el ejercicio de los tratados internacionales firmados por nuestra nación, que permitió la reapertura de esta investigación, porque no debemos olvidar, este caso es del año 2002 y estuvo paralizado en el sentido de no poder llevarse ante un tribunal y obtener una sanción proporcional a los hechos del año 2002 hasta el año 2017, cuando la Comisión Interamericana permite la reapertura a partir de un informe final que va a formar parte del cuerpo probatorio que va a presentar la Fiscalía en este juicio, y que en un párrafo muy relevante, su señoría, que me permito leer, señala lo siguiente. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado de Chile es responsable de la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, igualdad y no discriminación, derechos del niño, derechos a la garantía judicial y su protección judicial, y dichas violaciones se habrían materializado a raíz de la ejecución extrajudicial del adolescente y mapuche Alex Lemun por parte de un agente del Estado el día 2 de noviembre del año 2002. Así de categórico es este informe. Su señoría, a partir de estas primeras ideas y de lo expresado, es posible vislumbrar las dos grandes dimensiones que tiene el caso que a partir de hoy el tribunal va a comenzar a conocer. La primera y la más importante, por supuesto, es el homicidio del adolescente Edmundo Alex Lemun Saavedra por parte de un agente del Estado. Un agente del Estado que era un funcionario de Carabineros y que hoy sabemos es don Marco Troyer Heise. Y por otro lado, no menos importante, la segunda dimensión del caso es la falta de acceso real y efectiva a la justicia penal por parte de la familia del joven fallecido. Y no obstante, la investigación parcial y sesgada que en sede de Fiscalía Militar se llevó adelante a partir del año 2002, demostraremos que incluso durante ese periodo de tiempo, del 2002 al 2006, y de esas diligencias efectuadas fundamentalmente por personal de la PDI de aquella época, existían claros medios de prueba para imputar a título de autor la conducta desarrollada por el acusado Marco Troyer, que en ese tiempo era el jefe de la comisaría de Angol. Y a pesar de que incluso fue en ese mismo contexto sometido a proceso, se dictó un autoprocesamiento en su contra por el fiscal militar, fueron las autoridades judiciales que regían este proceso en justicia militar quienes decidieron, sin fundamento alguno, archivar estos antecedentes. Como se dijo en el alegato apertura anterior, vistos se revoca. Esa fue la resolución que dictó la última resolución de la Corte Marcial, que permitió que finalmente este caso quedara sin una sanción proporcional. Y es por eso, su señoría, que estamos convencidos de que esta es la oportunidad para demostrar, como ya se hizo en una oportunidad, que los hechos del 2 de noviembre del año 2002 fueron reales, que acontecieron en la misma dinámica en que lo hemos propuesto en la acusación fiscal y que en esos hechos tiene participación directa el imputado Troyer Heise. Durante este juicio vamos a demostrar, a través de estos medios de prueba, como señalé,
que fueron recogidos en parte entre los años 2002 y 2006, por un lado, pero también todos aquellos que fueron recogidos, reconstruidos, reconocidos en la indagatoria que llevamos adelante a través de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional de la Araucanía a partir del año 2017, que permitió esta investigación a partir también de una resolución de la excelentísima Corte Suprema, que primero, el 2 de noviembre del 2002, la víctima de estos hechos, don Alex Lemun Saavedra, de 17 años de edad, permaneció en el interior de un fondo que se denomina Santa Alicia de la comuna de Angol, participando junto a otros miembros de su comunidad en una acción de recuperación territorial. Segundo, que el imputado Marco Troyer Heinzen, comisario y jefe de la comisaría de Angol, junto a otras 3 personas de carabineros de su unidad, concurrieron hasta ese mismo lugar. Tercero, que en dicho contexto, el acusado, Marco Troyer Heinzen, portando una escopeta Winchester calibre 12, efectuó disparos hacia el lugar donde se encontraba el joven adolescente junto a otras personas. Y que primero realizó disparos con balines de goma y posteriormente, de manera deliberada, cambió la cartuchería por balines de plomo. En esas condiciones disparó. Cuarto, que producto de dicha acción intencional, el acusado de estos hechos, deliberada, como señalado, la víctima Alex Lemun recibió un impacto de un proyectil balístico en la zona de su cabeza, cayendo herido mortalmente en el lugar. Quinto, que el imputado y sus acompañantes, luego de efectuar esta acción, se retiraron del sitio del suceso, no le prestaron auxilio a la víctima y quien fue socorrido únicamente por miembros de su propia comunidad. Y sexto, que desde ese mismo día, 2 de noviembre del año 2002, la víctima se mantuvo inconsciente, con muerte cerebral, y que finalmente falleció el 12 de noviembre del año 2002 en la ciudad de Temuco. Todos estos presupuestos fácticos, su señoría, son los que van a permitir acreditar esta acusación y que forman parte de la imputación de cargos que hace la Fiscalía. La confianza de las personas en el sistema penal y procesal penal es clave, su señoría. Y por ello es que hemos insistido en la necesidad de que este caso se ventile de manera objetiva, de manera imparcial, por todos los organismos que estamos llamados a interactuar en este proceso penal. Y esa confianza, si bien trizada por la actuación de los primeros años del año 2002, hoy se puede recobrar. Y tenemos la certeza que presentaremos elementos de convicción para recuperar esa confianza y también para devolverle y darle una respuesta a la familia, quien insistentemente y durante todo el tiempo, a pesar del vistos se revoca, ha insistido, incluso llevando este caso a instancias internacionales. La prueba que se rendirá durante estas jornadas de juicio, su señoría, como adelanté, está compuesta por 2 bloques, si se quiere, de aquellas que en una primera instancia fueron recogidas en el año 2002 y 2006, pero también, y muy relevante, aquella que fue obtenida por el trabajo sistemático, muy profesional, de los funcionarios de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, quienes efectuaron, a partir de la orden de investigar que derivó la Fiscalía Regional de la Araucanía a través de su Unidad de Derechos Humanos en el 2017, una reconstrucción histórica. Y eso es muy relevante tenerlo presente, sus señorías, porque el desafío era grande. El investigar un hecho que había ocurrido hace 15 años atrás, desde el 2017, no era una tarea menor. Y se logró. Y se logró porque no solo se recobraron estos testimonios de personas que ya había pasado el tiempo, eran incluso algunos que eran bien jóvenes y luego posteriormente adultos, decidieron colaborar. Se recobró mucha prueba, se recuperaron algunas pericias, pero también se realizaron pericias nuevas. Desde el trabajo en el sitio del suceso, comparándolo con el año 2002, desde la morfología del terreno, desde la munición utilizada, recobrando incluso el arma de fuego utilizada, que hoy la tenemos en nuestro poder y también será exhibida en su oportunidad. Se realizaron pericias balísticas, de trayectoria, de tipo de munición, el comportamiento de la misma, etc. Por supuesto, también está el cuerpo médico, tanto del Hospital de Angol, con el paramédico que atendió al principio a la víctima malherida, como el doctor que estuvo recibiendo al joven en el Hospital de Angol y lo derivó hasta Temuco, y por supuesto las pericias tanatológicas elaboradas en el sitio, en el Servicio Médico Legal de Temuco,
y que serán expuestas a través del respectivo protocolo de autopsia. También vamos a probar, sus señorías, que el proyectil extraído de la cabeza de la víctima se trata de una posta esférica de aproximadamente entre 8 o 9 milímetros de diámetro, que fue absolutamente periciada y en cuanto a sus componentes y su comportamiento, como forma parte de un cartucho que es utilizado por escopetas calibre 12, que está diseñado para ser disparado por un arma de fuego y que precisamente el arma de fuego que permitía disparar esta munición era una escopeta. Y la única escopeta calibre 12 capaz de disparar este tipo de municiones, el día de los hechos, era la que portaba el imputado Marco Troyer Casey. Así las cosas, su señoría, sostenemos antes, lo sostenemos hoy, que los hechos descritos en nuestra acusación, el presupuesto fáctico, estas 6 o 7 afirmaciones que hemos señalado, configuran el delito de homicidio simple, el artículo 391, número 2 del Código Penal. Tanto en cuanto al tipo objetivo, tanto en cuanto al tipo subjetivo. Las conductas desarrolladas, la acción, la relación causal con el resultado y, por supuesto, el dolo. La intención de causar el resultado. El imputado era el jefe de la comisaría de Angol. Tenía experiencia en el uso de este tipo de armas de fuego. Conocía las consecuencias que se pueden obtener de usar este tipo de munición en contra de una persona. Por lo tanto, aún así, conociendo del efecto que balines de goma generan en las personas cuando son disparadas, aún así decide cambiar esta cartuchería y dispararlo en contra de unas personas donde estaba precisamente la víctima. Por lo tanto, ese resultado fue previsto, se lo representó y aún así actuó igual. Eso tiene un nombre, su señoría, en doctrina, y es así que apelaremos a que en esa parte de la imputación, en la fase subjetiva, ese sea el desarrollo que el tribunal finalmente estime al final de este juicio. Y también, como lo dijimos antes, lo sostenemos hoy y esperemos que así se reafirme en el fallo final, esta acción del imputado no estaba justificada. Es un acto que no respondió a una agresión y que, por cierto, el uso de un arma de fuego de estas características es del todo desproporcionado. Entre la acción del acusado y el resultado muerte generado en la víctima Alex Lemun hay una causal directa. El cartucho con la posta salió del arma de fuego del acusado y se alojó en la cabeza generando el resultado muerte. Esa es la explicación. Eso es lo que se va a debatir en este juicio, sus señorías. Y para arribar a esta conclusión tan clara y tan directa, tenemos prueba suficiente. Prueba pericial, científica, que fue elaborada por 2 profesionales, fundamentalmente don José Soto Contreras, en el año 2002, un perito de larga trayectoria en la PDI, hoy ya en retiro, y que elaboró estas pericias balísticas de trayectoria, de comportamiento del proyectil, incluso teniendo a la vista el mismo proyectil para su análisis. Y posteriormente también, ya en el año 2019, del perito Leonardo Rebolledo Contreras, de la CRIM Temuco. Todo ello se va a confrontar y corroborar con el testimonio de don Carlos Fernández Chaparro, quien es un perito de la CRIM Central, que elaboró pericias en el sitio del suceso, de morfología del sitio del suceso, de la composición del terreno y, lo más importante, la fijación planimétrica de esta que nosotros hemos denominado loma, donde estuvo alojado, parado el acusado al momento de efectuar este disparo mortal. Quiero, en estas primeras palabras, sus señorías, hacerme cargo de una cuestión que es muy relevante y que ha sido alegada permanentemente y quizás, lo ignoro, será alegado nuevamente en estas audiencias por parte de la defensa, y que tiene que ver con el transcurso del tiempo, la prescripción. Hemos insistido, y con éxito, en las distintas alegaciones en los tribunales de nuestro país, que en este caso la institución de la prescripción no cabe. Y por 2 líneas argumentativas. Una, de fondo, doctrinaria, que recoge el comportamiento del sistema judicial penal del año 2012 en adelante, y otro de carácter simplemente matemático. La primera, su señoría, línea argumentativa, tiene que ver con la existencia
que ha sido constatada no solo por la Fiscalía de Chile al momento de investigar estos hechos, sino, por cierto, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también por la excelentísima Corte Suprema de nuestro país cuando ordena la reapertura de este caso, la existencia de una denegación interesada de justicia. Es decir, cuando el sistema decide derechamente no investigar un caso, cuando derechamente decide sin fundamento alguno cerrar y archivar una investigación penal, el plazo no puede ser oponible a las personas que buscan justicia y fundamentalmente a la familia. Y ese concepto de denegación interesada de justicia lo vamos a desarrollar también en conjunto en caso que se alegue esta institución de la prescripción. Pero por otro lado, también es importante que el tribunal sepa que esta investigación nunca estuvo en la práctica paralizada. Nunca. Al tenor del Código Penal para los efectos de cualquier cálculo que se intente realizar del transcurso del tiempo. No debemos olvidar que luego de vistos se revoca, la familia fue la que sostuvo la imputación y trató por todos los medios que tuvo, tanto nacionales como internacionales, para mantener esta causa vigente. Tanto es así que el sistema interamericano conoció este caso y derivó en un informe del 21 de marzo del año 2017. Fecha muy importante, su señoría, para considerarlo en cualquier alegación que se realice de esta materia. En la práctica, nunca la responsabilidad penal del imputado estuvo en juego por el transcurso del tiempo. Voy cerrando, sus señorías. A partir de hoy, este tribunal tiene en sus manos la oportunidad histórica de resarcir esta evidente falta de acceso a la justicia penal que tuvo la familia del joven Lemun a partir del 2 de noviembre del año 2002. 7 de noviembre del 2002, perdón. Han pasado 19 años, 10 meses, casi 11, desde su muerte, por acción de un agente del Estado. Lo han dicho muchas personas y lo reitero. Han pasado más tiempo en investigación que el tiempo que Alex vivió. Él tenía 17 años. Y esta situación no puede ser desconocida por el sistema penal. Por supuesto que una sentencia condenatoria no le va a devolver la vida a don Alex, pero sí le puede dar tranquilidad a esta familia que incansablemente ha buscado justicia. Quiero terminar mis alegaciones, su señoría, con dos citas de fallos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tienen mucha incidencia en lo que nos toca a partir del día de hoy ver en este tribunal. En el caso de fondo del primero de los fallos que se dictó por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 88, caso Velázquez Rodríguez, la Corte señaló que la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o de comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, y esto es lo relevante, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, que es lo que precisamente aconteció durante los primeros años del 2002 al 2006 en esta causa. El Estado de Chile, sus señorías, asumió su responsabilidad ante la Comisión Interamericana, firmó un convenio reconociendo la vulneración de derechos humanos en contra del joven y de su familia, y ese compromiso incluyó la reapertura de esta causa. Y se nos ordenó el que esta reapertura tuviera un sentido, y ese sentido es conocer este caso a fondo para ser sancionado cuando corresponda, que es en este caso. Y así, en el fallo de Maritza Urrutia con Guatemala del año 2003, la misma Corte también reconoció algo que es muy relevante que el tribunal lo tenga en vista. La impunidad es la falta en conjunto de investigación, persecución y captura, pero también de enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana, y que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles. La impunidad propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares. Eso es precisamente lo que queremos evitar, la repetición de hechos tan lamentables como los que tuvo que vivir el joven Edmundo Alex Lemun Saavedra cuando solo tenía 17 años de edad. Vamos a solicitar al final de este juicio un veredicto condenatorio. Parte querellante de la víctima. Gracias, su señoría. Es difícil realizar un alegato de apertura, su señoría, luego de tanto tiempo de ocurrido los hechos. Como
cualquier persona que es padre y para quien no lo es, un mínimo de empatía, es difícil imaginar un dolor más grande que la pérdida de un hijo. Y en las circunstancias en que ocurrieron los hechos que se juzgan a partir de hoy, vuestra señoría además deberá darse cuenta de el abandono más absoluto de esta familia por parte del Poder Judicial y de la institucionalidad chilena. La muerte del adolescente Alex Lemun, de 17 años, el 12 de noviembre del 2002, a manos del funcionario de Carabineros Marco Troyer, constituye sin duda uno de los episodios más crudos de la transición democrática chilena y que marcó a fuego a toda una generación de mapuche que intentó por todos los medios posibles de ser reconocidos como un pueblo con derechos territoriales y políticos. La respuesta del gobierno fue durísima. La estrategia del gobierno frente al movimiento mapuche durante estos años y hasta la fecha ha estado marcada por una fuerte represión hacia las comunidades movilizadas, acompañada de la invocación de leyes de excepción, como es la ley antiterrorista, que se aplicó precisamente y comenzó a aplicarse precisamente el año en que Alex Lemun fue muerto. La invocación de estas leyes de excepción y la protección irrestricta hacia la industria forestal son los dos pilares que contextualizan el asesinato de este adolescente y la posterior denegación de justicia hacia su familia y el largo periodo de impunidad con que gozó el victimario. El asesinato fue ejecutado al interior del predio Santa Alicia, en la comuna de Angol, explotado por Forestal Cresex, filial de la Forestal Mininco, y cuya propiedad es reivindicada por la comunidad Montutuy Mapu, apoyados por comuneros de la comunidad Requén Pillán. Así, tras la ocupación del predio forestal el 7 de noviembre del año 2002, la concurrencia de carabineros al mando del acusado Marco Troyer desbordó incuestionablemente la legalidad, la proporcionalidad y la racionalidad en el uso de la fuerza letal. En efecto, y tal como lo señala la acusación, al llegar al lugar, los funcionarios fueron, en primer lugar, repelidos por comuneros únicamente con piedras, momentos en los cuales fueron reprimidos con el uso de gases lacrimógenos y balines de goma con el fin de ser dispersados. Posteriormente, al encontrarse el acusado Marco Troyer en una loma del sector, estando a una distancia aproximada entre 70 a 100 metros de distancia, cuando las piedras ya no les alcanzaban, según relató un testigo presencial durante la investigación, cambió la munición de su arma de cartuchería de goma a cartuchería de plomo, disparando en contra del adolescente, impactando una posta en la parte frontal derecha de su cabeza. Esto es, estando en un sector privilegiado, con plena visión y a una altura y distancia que impedían cualquier defensa de parte de la víctima, descartando cualquier tipo de legítima defensa. Producto de esta acción, la víctima falleció el 12 de noviembre del año 2002, estableciéndose como causa de muerte un traumatismo encefalocraniano abierto por proyectil de arma de fuego sin salida del mismo. Estimamos que, dada la posición del tirador respecto de la víctima, la imposibilidad de defensa de la misma, un adolescente de solo 17 años, así como la absoluta absoluta seguridad en la ejecución del crimen, es que nos encontramos frente a un homicidio calificado por un actuar sobreseguro o alevoso. Ahora bien, y pese a toda la evidencia y a la muerte inminente de este joven, el mayor Marco Troyer comunicó a la Fiscalía Militar, mediante el parte número 4, la comisión de un delito de maltrato de obra hacia carabineros, dándose inicio a la respectiva investigación en la justicia militar. En similares términos, el mismo oficial comunicaría, mediante un parte policial, al Ministerio Público de Angol los mismos hechos y con la misma calificación jurídica, iniciándose entonces también, de forma paralela, una investigación en la jurisdicción civil. De este modo, y aún frente a la existencia de un mapuche herido de gravedad por un proyectil de plomo disparado por funcionarios policiales plenamente identificados, la investigación ante la justicia militar será acometida con el objeto de investigar la eventual comisión de un delito de maltrato de obra a carabineros. Tentado o frustrado, quién sabe. Con esto se inauguraba entonces la estrategia jurídico-policial que marcará a futuro todas las versiones oficiales emanadas de Carabineros de Chile cuando alguno de sus funcionarios dé muerte a un joven mapuche. Esto es, justificar el actuar ilegal, desproporcionado y brutal de parte del Estado hacia los mapuches, culpando a las víctimas de su propia muerte. En este sentido, la postura del acusado ha sido siempre justificar su actuar homicida bajo una supuesta legítima defensa o el cumplimiento de un deber. La postura de la jurisdicción civil de la época
tampoco estuvo a la altura. El Ministerio Público de la Araucanía del año 2002 jamás trató a Alex Lemun como víctima. De hecho, agrupó a esta investigación todas las investigaciones donde Alex Lemun tenía la calidad de imputado. De hecho, la defensa presenta como prueba de descargo precisamente estas investigaciones, creando entonces un ambiente de culpabilidad respecto de la propia víctima. El 19 de noviembre del año 2002, a solo una semana de haber recibido los antecedentes, el fiscal exclusivo Luis Chamorro se declaró incompetente para seguir conociendo la causa, toda vez que constataba ya en esa época la participación exclusiva de un funcionario policial en ejercicio de sus funciones. Así entonces finalizará la actuación de la institucionalidad civil para el esclarecimiento de los hechos. El desamparo judicial de la familia Lemun Saavedra y de su comunidad era absoluta. La investigación que desarrollará la justicia militar no será sino una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, tal como señaló en la cita del señor fiscal, y que finalizará indefectiblemente con el sobreseimiento temporal del culpable. El sobreseimiento temporal dictado en esta causa, rol 233-2002 de la Fiscalía Militar, de fecha 17 de septiembre del 2004, y mediante la cual se impidió la continuación de la investigación criminal, es producto de una denegación de justicia condicionada por la falta de independencia e imparcialidad del tribunal y de las garantías judiciales de las víctimas de parte de esta misma jurisdicción, tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 31-2017 y que ha sido aceptado y reconocido por el Estado de Chile. En efecto, la carencia de imparcialidad, la falta de voluntad real para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables en la muerte de este joven es ostensible. Solo basta leer la revocación del auto de procesamiento del acusado Marco Troyer, que no consigna un solo argumento para revocar. Pese al cúmulo de antecedentes recabados que establecían de forma clara la participación en la causación de la muerte del adolescente, pese a la existencia de un certificado de defunción que señalaba que la muerte era de tipo homicida, la Corte Marcial impidió toda investigación. No se trata de que se haya absuelto de los cargos mediante una sentencia definitiva, sino que aquí, lis y llanamente, el proceso penal fue cercenado. El sobreseimiento temporal tuvo por fundamento el que no resultaba completamente justificada la perpetración del delito. ¿Cómo es posible que un caso de homicidio, con una posta encontrada al interior de la cabeza de un adolescente, con el autor identificado, sea cerrada porque no existen mayores antecedentes para investigar? Bueno, la respuesta es muy simple. Es que el sobreseimiento temporal fue dictado precisamente por un tribunal militar, por una jurisdicción militar que no respeta las garantías del debido proceso, como son las de un tribunal independiente e imparcial. La resolución de sobreseimiento, aprobada posteriormente, el año 2005, y en la cual la defensa ha apoyado constantemente su solicitud de prescripción, es una resolución que ha sido declarada internacionalmente como vulneradora de derechos fundamentales del adolescente Alex Lemun y de su familia acá presente. De este modo, únicamente es posible dar lugar a lo pedido por la defensa mediante la afirmación de la legitimidad del sobreseimiento temporal dictado en la jurisdicción militar. La contabilización del plazo por parte de la defensa lo determina en base precisamente a estas resoluciones. Lo que se pretende, por tanto, es darle efectos jurídicos de la mayor relevancia a una resolución dictada por un tribunal que no es independiente, que no es imparcial, que no es competente y que infringe el derecho al juez natural. Es decir, para dictar la solicitud de la defensa, necesariamente se debe dar eficacia jurídica a una resolución que constituye, según lo ha dispuesto organismos internacionales de derechos humanos, una grave infracción a los derechos humanos de mis representados. A mayor abundamiento, no es posible dar lugar o considerar que la persecución del proceso se ha paralizado mientras no sea un tribunal competente, independiente e imparcial, quien tras un debido proceso determine las responsabilidades penales, más todavía cuando durante dicho periodo de tiempo se llevó adelante un reclamo formal ante organismos internacionales que finalmente se ha acogido, como ya ha ocurrido en la especie y ha sido dictado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco en causa rol 421-2019 de fecha 22 de mayo del año 2019. Y es que, tal como se ha señalado, los padres de la víctima directa, mis representados, don Edmundo Lemun y doña Sonia Saavedra, han pasado más tiempo de su vida, de su existencia, buscando verdad y justicia que el tiempo que pudieron disfrutar a su hijo Alex Lemun.
En definitiva, su señoría, mediante el presente juicio se espera poner término jurisdiccional a un caso de una alta connotación pública para todo el país, pero en particular para mis representados, los padres de la víctima, para su familia y para su comunidad, mediante una sentencia definitiva que establezca las responsabilidades dentro de un debido proceso penal. Para lograr este objetivo, propio de cualquier Estado de Derecho democrático, sin embargo, fue necesaria la activa participación de organismos internacionales de derechos humanos como es la Comisión Interamericana. Lamentablemente, el Estado de Chile ha sido incapaz de procesar institucionalmente la investigación y sanción del homicidio de un adolescente mapuche, anteponiendo intereses como la seguridad pública y el negocio forestal en desmedro de aquellos que mayor protección requieren, como son las comunidades mapuche históricamente postergadas del desarrollo y de la justicia social más básica. Gran parte de la violencia que actualmente vivimos deriva precisamente de la falta de respuesta con que el Estado de Chile ha reaccionado frente a la violencia policial. La impunidad, el racismo y la discriminación se tornan evidentes en un caso tan dramático como el que versará el presente juicio. Esperamos que en esta nueva oportunidad, frente a un tribunal competente, independiente e imparcial, se impongan finalmente las penas proporcionales a la gravedad de los hechos y que permita, tras casi 2 décadas, sancionar adecuadamente al autor del homicidio del adolescente Alex Lemun Saavedra. La parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, señora presidenta. Comparece el Instituto Nacional de Derechos Humanos a este juicio oral como interviniente en el ejercicio del mandato de protección de los derechos humanos de los habitantes del territorio de Chile, mandato legal que está otorgado por la Ley 20.405 a esta institución autónoma del Estado. Y este es un caso grave de derechos humanos, magistrados. Estamos hoy finalmente en un juicio oral y público después de tanto tiempo, solo gracias a la perseverancia de la familia Lemun, que levantó sus demandas de justicia para Alex ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interpelando al Estado de Chile por justicia para Alex, instancia que finalmente se abre recién en el año 2017, en donde hay una nueva senda, una nueva búsqueda, y que se construye en un pilar fundamental. Magistrados, ese pilar fundamental es el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Chile, el reconocimiento de que violó derechos humanos y que fue consignado en un acuerdo de cumplimiento que será parte de la prueba del juicio y que bien vale resaltar brevemente. Dice: el Estado reconoce los hechos que señala el informe de fondo número 31-2017 de 21 de marzo de 2017, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y reconoce responsabilidad internacional por la violación de los derechos humanos que derivaron de esos hechos y que están contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 24, 19, 8.1, 25.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Alex Lemun y su familia. Magistrados, el Estado de Chile reconoce responsabilidad internacional en este caso, y eso es un hecho ineludible que no se puede ignorar. Por lo tanto, determina la senda del Estado no solo en el cumplimiento de los acuerdos que se consignan en dicho documento, sino que además debe tenerse presente en este juicio en tanto la base es la consideración de que este es un caso grave de derechos humanos, lo que necesariamente debe incidir en las decisiones. Magistrado, ustedes tienen que sortear en este juicio tentaciones, como hemos denominado nosotros. Tentaciones que conducen a un camino fácil que es la impunidad, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva
y en cambio deben atender al cumplimiento de estándares de derecho internacional, derecho vigente y aplicable, como ustedes saben, de conformidad al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución Política de la República. A riesgo de obviedad, recordamos a este tribunal que las violaciones de derechos humanos son conductas que atentan contra los derechos fundamentales del ser humano realizadas por agentes del Estado valiéndose de dicha calidad. Y para el derecho internacional de los derechos humanos, la calidad de agente del Estado es relevante, porque la finalidad de la función pública en el marco de un Estado de Derecho es precisamente la protección de los derechos de las personas y no su vulneración. De allí, entonces, que la violación a los derechos humanos tienen una gravedad que trasciende a los delitos comunes. Esto es relevante porque, como nosotros esperamos se llegue a una sentencia condenatoria, debe existir también la imposición de sanciones que no sean meramente nominales, que no sean un simple llamado de atención, porque eso finalmente importaría la ausencia de sanción efectiva y proporcional, que no es otra cosa que una forma de impunidad y un incumplimiento de la obligación de sancionar, vulnerando de paso también el derecho de las víctimas sobrevivientes al acceso a la justicia y a la protección judicial, y que además dañaría nuevamente su integridad personal. Magistradas y magistrados, aquí escucharán de la defensa múltiples alegaciones que buscan de alguna manera bajarle el perfil a las acciones del acusado, insistiendo, por ejemplo, en que este es un delito común. Pero ello, Usías, no amaina el carácter de una grave violación de derechos humanos, lo que resulta concluyente del propio reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado de Chile a raíz de estos hechos. Este caso que conocerán no es un homicidio en que el perpetrador es un civil que mata a otro en una riña o con ocasión de un robo o en otra circunstancia. Es un homicidio calificado, decimos nosotros, en que el sujeto activo es un funcionario del Estado que abusó del poder, abusó de las oportunidades y medios que se pusieron a su disposición para la función que se le encomendaba, y que no era, por cierto, la comisión de delitos. Insistiremos entonces en la secuela de este juicio en recordar permanentemente la calidad de funcionario público del acusado. Por otro lado, y atendía las citas que realizó el Ministerio Público, también queremos recordar que en el contexto en que se genera el procedimiento policial y en que el acusado da muerte a la víctima, es pertinente hacer una cita del relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales. Recordemos que el informe de la Comisión Interamericana habla de ejecución extrajudicial en este caso. El señor Christopher Haynes, el 2 de septiembre del año 2016, señaló que la privación al derecho a la vida no puede justificarse en objetivos tales como proteger la propiedad o afirmar la autoridad estatal. Afirmación que, por cierto, debe ser aquilatada frente a las teorías del caso y justificaciones que ante ustedes presentará el acusado. Entonces, magistrado, la calificación jurídica a la cual nos aproximamos en nuestra acusación es la de un homicidio calificado. Y esto ya lo reconoció, la existencia de un homicidio, ya lo reconoció, creemos, el fiscal militar con fecha 29 de agosto del 2003, cuando dictó el auto de procesamiento en contra del mayor de la primera comisaría de Angol, hoy acusado, y en consecuencia de ello, decretó su prisión preventiva en su oportunidad. Magistradas, la participación del acusado, por cierto, se encuentra clara desde las primeras diligencias de investigación. Sin embargo, es muy relevante tener en consideración los nuevos peritajes que se han realizado a partir del año 2017
y que ha referido con detalle desde ya el señor fiscal. Los peritajes y los testigos acreditarán que el día de los hechos, desde el primer contacto del acusado con las personas que se encontraban en el lugar, incluida la víctima, hasta que el acusado percuta el disparo que mata a Alex Lemun, no solo transcurrió tiempo, sino que también distancia que aleja a los funcionarios del grupo de personas que estaban en ese lugar. Y adicionalmente, paulatinamente se va produciendo un posicionamiento del acusado a mayor altitud respecto del grupo. Peritajes acreditarán ello y lo recordaremos en su momento. A medida que la distancia y la diferencia de altitud se acrecienta, disminuye, magistrados, el riesgo a la integridad del acusado y sus acompañantes. Y a pesar de que tienen mayor visibilidad desde ese lugar, atención sus señorías con los testigos que eran funcionarios de carabineros que acompañaban al acusado. Ninguno vio armas, ni vio fogonazos de disparos. Y en ese contexto, ¿cuáles fueron las decisiones del acusado? ¿Cuál fue la decisión fundamental? Cuando estaba a menor distancia del grupo, usó munición de goma no letal. Pero llegado un momento, situado ya en lo alto de una loma, cuando estaba seguro, donde según sus compañeros podía esquivar si es que llegaba una piedra, donde incluso la distancia les permitía dar vuelta, tomar otra decisión, dar la vuelta y caminar hacia un vehículo que se encontraba esperándolo. ¿Qué es lo que hace el acusado? Toma una decisión. Decide incrementar el riesgo hasta hacerlo letal. Y cambió la munición de su arma de servicio por munición de plomo, dando muerte finalmente a Alex Lemun, de 17 años. Cuando estaba en lo alto de esa loma, magistrados, el acusado no se aventuraba a ningún riesgo. ¿Y qué es lo que hizo? En realidad se aprovechó de las oportunidades materiales que le otorgaban la mejor posición y distancia para actuar en contra de la víctima, quien se encontraba objetivamente en indefensión. Porque reiteramos, no había armas ni fogonazos de disparo, y conforme los peritajes practicados a la víctima, esta no percutó armas, y claro, entre un sujeto armado y otro objetivamente desarmado, la indefensión es evidente. Se rendirá prueba, magistrados, que acreditará que el acusado obró fuera del empleo de la fuerza legítima permitida a los funcionarios policiales en general, pero en particular también y en concreto decidió exceder las órdenes que fueron expedidas al momento en que se le ordena concurrir al lugar, lo que también consta de la prueba testimonial. En otro orden de cosas, y cuando se develen los hechos ante Usía y el acusado no podrá desligarse de la acción matadora, escucharán a la defensa recurrir a otras cuestiones, como por ejemplo que obró con celo de justicia. Intentarán crear un escenario donde el afán es crear un sentimiento de que el ordenamiento jurídico no exige conductas heroicas por estar dictado para los hombres. Un sentimiento de que el acusado, dado que se encontraba en una comunidad mapuche, no podía haber actuado de un modo distinto al que lo hizo. Sin embargo, como señala Sáenz Cantero, una cosa es ese sentimiento y otra muy distinta la idea de hacer de él un principio jurídico y tratar de aplicarlo como una solución a situaciones de hecho presentadas. Y aquí es donde la formación profesional del acusado cobra relevancia. Su formación no solo en los protocolos de uso de la fuerza, sino que además en la experiencia que poseía. Pedimos especial atención también, magistrados, en las alegaciones de la defensa en relación a colaboración sustancial con la investigación. El acento lo pondrán seguramente en las numerosas declaraciones prestadas por el acusado. Y de esa manera se plantea, numerosas declaraciones. Y en este sentido pedimos atender a lo menos los siguientes aspectos.
distinguir entre declaraciones en procedimientos administrativos de declaraciones en calidad de inculpado o imputado en sede penal. Pedimos poner atención al contenido literal y detalles de esas declaraciones. Pedimos atención también en el contenido de otros elementos de prueba o antecedentes de investigación coetáneos o previos a cada una de esas declaraciones. Con esas prevenciones, estimamos que sus señorías debiesen concluir, igual que nosotros, de que en realidad no existe esa colaboración sustancial que se pretende. Acerca de la prescripción, también creemos que es necesario mencionar brevemente que la defensa ha hecho este tipo de alegaciones en diversas etapas de este procedimiento, tanto en alegaciones de medidas cautelares, incluso en recursos de amparo que han llegado hasta la Corte Suprema, y esta alegación de prescripción no ha tenido ningún eco. Por eso es que nos encontramos en este juicio oral. Pero ahora solo diremos que para Javier Wileman no es casual que la Corte Suprema haya reaccionado exactamente del mismo modo en que reaccionó al caso Almonacid cuando conoció del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Pleno de la Corte Suprema consideró así que, pese a las diferencias de casos, se trata del mismo problema, exclusión de denegación interesada de justicia, y puso exactamente el mismo remedio que en el caso Almonacid, lo que confirmó explícitamente la inaplicabilidad del sobreseimiento definitivo por prescripción. Es dable mencionar también, como lo ha insinuado el Ministerio Público y el querellante de la familia, que el excesivo retraso del Estado en cumplir con sus obligaciones de investigación y sanción efectiva no puede dar lugar a que se beneficie a la agente estatal con la aplicación de una institución que en definitiva viene a constituirse en un obstáculo procesal al cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado. Y es por ello que se insistió al principio de esta intervención que este es un grave caso de violaciones de derechos humanos. También queremos mencionar sobre este mismo tema que estimamos que en la especie opera también la teoría de la doble subsunción. Este tipo de delitos corresponde al mismo tiempo a ilícitos del ordenamiento interno e ilícitos del nivel internacional, por lo que la activación del mecanismo internacional de protección de derechos ante el intento de dejar el caso en la impunidad debe considerarse como una manera de proseguir con la acción en el otro nivel. No debemos olvidar que en abril del año 2016, al denunciar los hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya se activó el mecanismo internacional de protección de derechos para intentar evitar la impunidad, continuándose así con la pretensión de castigo. En razón de lo que hemos venido sosteniendo es que al final de este juicio, magistrada, magistrado, esperamos que este tribunal dicte un veredicto condenatorio conforme a la pretensión punitiva que se encuentra contenida en la acusación de este interviniente. Gracias. Escuchamos entonces el alegato de apertura ahora del Consejo de Defensa del Estado. Gracias, señoría. Señoras y señores magistrados, el caso que van a tener ocasión de conocer en este juicio oral en sus distintas jornadas, desde luego que puede ser visto desde distintas perspectivas, llamar la atención también en función de esas miradas. Para el Estado de Chile, esencialmente, ¿qué es lo que motiva, junto con el cumplimiento de las obligaciones contraídas internacionalmente? Lo que motiva la intervención es el carácter de este grave delito como una manifestación de abuso policial, de apartamiento de un funcionario público de los deberes
que le imponía precisamente el cargo que desempeñaba a la fecha de los hechos. ¿Y de qué va a tratar este juicio, señorías? Los hechos que ustedes van a tener ocasión de conocer, que en horas de la tarde del día 7 de noviembre de 2002, el acusado Marco Troyer, que a la sazón era funcionario activo de Carabineros de Chile, obrando con dolo directo y excediendo abiertamente las normas que regulaban en ese momento el uso de la fuerza, que en su calidad de funcionario público era depositario de ese monopolio, mató con un disparo efectuado con su arma de servicio, una escopeta marca Winchester 1200. A la víctima, que era el adolescente precisamente Alex Lemus Saavedra, de entonces 16 años, todo esto en el interior del Fundo Santa Alicia de la comuna de Angola. Eso es lo medular de lo que se va a conocer con ocasión de este juicio. Pensamos que en el transcurso de esta audiencia, estos hechos van a resultar acreditados más allá de cualquier duda razonable. Se probará también que el acusado estaba al mando de un grupo de funcionarios policiales que concurrió al lugar señalado para atender una denuncia por la ocupación de un predio por parte de una comunidad mapuche, y que en el contexto de ese procedimiento el acusado cambió la munición de su arma de servicio de balines de goma por munición de plomo, hecho absolutamente determinante en la causación del resultado mortal. Cambio que ocurre sin que de parte del occiso haya precedido agresión ilegítima, actual o inminente, con un medio proporcional al empleado por el acusado. En estas circunstancias es que el señor Troyer Heisen disparó a una distancia de entre unos 70 a 100 metros e impactó en la sección frontal derecha de la cabeza de la víctima, causándole directa e inmediatamente un traumatismo encefalocraneano abierto, sin salida de proyectil, falleciendo días después en el hospital de Temuco, y a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida. Este es el hecho esencial que vuestras señorías deberán conocer y juzgar: el uso de un arma de fuego apto para el disparo por un agente del Estado formado para ese fin, que, conociendo la aptitud mortal de su acción, la ejecuta desobedeciendo normas expresas impartidas por la autoridad competente para el uso de esas armas, y que estaban vigentes a la época de los hechos y que eran desde luego plenamente conocidas por el acusado. El animus de Candy con que obró resultará también acreditado con prueba testimonial, pericial, documental y evidencias materiales que van a dar cuenta de las circunstancias del disparo, la trayectoria, distancia, en fin, todos elementos que permitirán a vuestra señoría formarse esta convicción de que el daño ocasionado al cuerpo a la víctima y que le causó la muerte tiene su causa directa en la acción del imputado. Al mismo tiempo van a quedar descartadas otras posibles alegaciones de la defensa que estén fundadas en alguna eventual causal de justificación. La legítima defensa no podrá ser probada, pues la evidencia reunida durante la investigación descarta que de parte de la víctima haya precedido alguna agresión ilegítima, actual o inminente en contra del acusado, menos que el acusado haya empleado medios que pudiesen ser calificados de proporcionales al contexto en que el imputado causó la muerte del adolescente Lemus Saavedra para repeler una supuesta agresión previa. Pensamos también que van a quedar desestimadas defensas eventualmente basadas en que el actuar del acusado lo fue cumpliendo un deber. Esto porque la muerte del joven Alex Lemus fue causada por un disparo hecho por el acusado fuera de los casos reglamentados por la autoridad, que le permitían precisamente hacer uso de la fuerza, excediendo con ello estas normas, este permiso, y las reglas sobre progresión y proporcionalidad en el uso de elementos de fuerza. Además, y algo ya se ha adelantado por los demás intervinientes, hay razones procesales que de modo insuperable impiden tener por concurrente la prescripción de la acción penal. Basta para ello, señorías, tener presente que esta alegación ya fue planteada, fue formulada por la defensa del acusado durante la tramitación
de este proceso y resultó rechazada por las distintas instancias judiciales. Es una cuestión que ya ha sido resuelta entonces por una resolución judicial que está basada en autoridad de cosa juzgada. Vuestra Señoría, más allá del tiempo transcurrido, el caso que hoy nos convoca es un caso grave de homicidio en contexto de abuso policial, que ha llegado a esta instancia luego que en la tramitación de una reclamación formulada por la familia del joven Alex Lemun ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, caso número 12.880, desembocó en un acuerdo por el cual el Estado de Chile asumió el compromiso de desarrollar una investigación con todas las garantías para todos los intervinientes. Y pensamos que eso se ha cumplido. Y con ocasión de este juicio se está cumpliendo. La investigación desarrollada por el Ministerio Público ha sido completa, exhaustiva, objetiva y sujeta en todo momento al control del órgano jurisdiccional y de la defensa del acusado también. El juicio oral que se inicia hoy es la parte conclusiva de este proceso y del compromiso asumido por el Estado de Chile. Señorías, en unos días más se cumplirán 20 años desde los hechos que habrán de juzgar en este juicio. En el siglo XIX, un escritor norteamericano, Nathaniel Hawthorne, señaló: el tiempo vuela sobre nosotros, pero deja atrás su sombra, queriéndonos decir que todo pasa y pasó, pero a la vez sigue sucediendo, porque las huellas del ayer están en el hoy y moldean el mañana. Señorías, mientras no se resuelva este conflicto mediante la dictación de una sentencia que, con el mérito de la prueba reunida por el Ministerio Público, pensamos que la sombra de ese pasado seguirá proyectándose no solo en la familia de Alex Lemun, sino, por qué no decirlo, en toda nuestra sociedad. Por estas circunstancias, señoría, solicitamos que al final de este juicio oral se dicte el respectivo veredicto y la sentencia condenatoria. Muchas gracias. Escuchamos entonces la alegatora de la defensa del acusado. Señoría, ¿me puede dar un minuto para ir al baño, por favor? Sí, no hay problema. Pues, Presidenta, si me permite, en el mismo tenor, ya que se hizo el receso. Gracias, magistrado. Señoría, nosotros pedimos que se haga justicia. Y pedimos que se haga justicia sobre la verdad de lo ocurrido. El derecho es amigo de la justicia. Y la justicia, señoría, se nutre con verdad. No con tergiversaciones. No con calificaciones jurídicas interesadas para apoyar ciertas causas, por legítimas que nos puedan parecer a unos u a otros. Y la verdad en esta causa será en primer lugar reconocida y asumida por mi representado, don Marco Troyer Heisen. Tomará la palabra y asumirá ser el autor de la trágica muerte del joven Alex Lemun, que en paz descanse. Haré todas mis alegaciones durante todo este juicio con el mayor respeto a su memoria y al dolor sufrido por su familia. Sin embargo, nuestra obligación como profesionales del derecho es portar verdad. Verdad que la investigación, tanto de la Fiscalía Militar como la que ahora realizó el Ministerio Público al reabrir este caso por mandato de la Corte Suprema, siguiendo lo planteado por la Corte Interamericana de Justicia. Este es un caso, señoría, que quedó con muchas dudas.
Este es un caso, señoría, oscuro, donde lamentablemente la investigación, como digo, no logró aportar la luz necesaria para haber despejado todas las dudas que quedaron al término de la investigación. Y a pesar de esas dudas, mi representado asume responsabilidad como autor de esta trágica muerte. Señoría, escucharemos en este juicio lo siguiente. Mi representado, a la época de los hechos, se desempeñaba como comisario de la primera comisaría de Angol, con una trayectoria impecable en Carabineros. Jamás sumariado, jamás con ningún reclamo, ni causa penal, ni denuncia por abuso de autoridad o abuso de la fuerza. Y el día 7 de noviembre del 2002 recibió una orden de sus superiores, una orden de ir a verificar en terreno si el Fundo Santa Alicia estaba o no tomado por un grupo mapuche en concreción de acciones de reivindicación territorial. Predio, señoría, sobre el cual existía una orden de protección, una medida de protección decretada por el Ministerio Público, por el Estado de Chile, para atender a esa víctima de ese delito de usurpación. Mi representado, al recibir esta orden, planteó que no tenía el personal necesario para realizar esta tarea. Sin embargo, se le insistió que debía de todas maneras concurrir al lugar con el objeto de verificar si estaba o no tomado este predio, me refiero. No tenía ni siquiera vehículo, porque en esos días, ese día en particular, el personal que debió haber realizado esta misión, que era el personal de fuerzas especiales o de control de orden público, como también se denomina hoy, estaba apostado en el estadio, vigilando una actividad deportiva que se estaba desarrollando de carácter regional. Por lo tanto, mi representado tuvo que armar una patrulla con una carabinero mujer, la señora Melián, con un carabinero muy joven y con poca experiencia, como el señor Castillo, más un chofer, el señor Rosas, y en una camioneta 4x4 se dirigen al lugar. Estos 4 funcionarios, cerca de las 17 horas, llegan hasta un punto en donde no es posible seguir avanzando porque estaba cortado una pasada de madera o puente sobre una canaleta. Por lo tanto, el vehículo debe quedar en el lugar, ordena que lo giren para que quede en disposición de salir, y mi representado ingresa caminando con la carabinero Melián y el carabinero Castillo, dejando al volante al carabinero Rosas. Avanzan unos 500, 600 metros. Y había, señoría, unos vigías. Habían personas apostadas observando y esperando la posible llegada de carabineros, porque efectivamente el grupo había tomado el predio Santa Alicia una vez más. Grupo, señoría, que había anunciado esta acción en Internet. Y veremos la publicación en un sitio electrónico denominado El Gong, donde este grupo anunció la intensificación de las acciones de reivindicación territorial. Y el grupo estaba perfectamente organizado para atacar carabineros en cuanto llegaran al lugar. Mi representado con los 2 carabineros, señoría, no iban a desalojar el lugar.
no iban a ejercer la fuerza sobre los ocupantes, solo iban a verificar si estaban o no tomado el predio. Los ocupantes, sin embargo, alertados por estos dos vigías, inmediatamente atacan a mi representado con los dos carabineros que lo acompañaban. Y los atacan, señoría, con boleadoras. Y bien sabemos que una piedra arrojada con una boleadora alcanza velocidades muy altas que de impactar a una persona pueden causarle la muerte o lesiones graves. 15, 20 atacantes corren inmediatamente contra la patrulla de carabineros. Algunos también llevan herramientas, azadones, rozones, tuecas, con gritos y con boleadoras, atacando carabineros. Mi representado, entonces, empleando los medios que disponía, comienza una tarea disuasiva para repeler este ataque. Y comienza una tarea de disuasión respetando el principio de proporcionalidad. Primero, da la orden al carabinero Castillo que dispare gases lacrimógenos. 5 disparos de gases lacrimógenos se realizan. No lo hace bien el carabinero Castillo. No tiene presente el viento, que es una condición que la persona que emplea gas lacrimógeno debe tener presente para que el gas que arroja este implemento se expanda por sobre los atacantes. Por lo cual uno de los disparos lo hace mi representado, le pide la escopeta que lanza estos implementos y él también dispara uno de estos 5 disparos de gases lacrimógenos. Lamentablemente, estos gases lacrimógenos no logran disuadir al grupo atacante. Y estos 15 o 20 integrantes del grupo continúan el ataque con las boleadoras, con las piedras y con los implementos que llevaban en sus manos. Por lo cual, mi representado comenzó a hacer uso de la escopeta Winchester que llevaba con munición de goma. 22 disparos con munición de goma. Cada uno de estos disparos, señoría, lleva 9 postas o proyectiles que una vez que son disparados comienzan un vuelo y comienzan a abrirse en lo que se denomina la dispersión de los proyectiles que dispara una escopeta. Una escopeta, señoría, que conforme la prueba pericial que se escuchará, es un arma de fuego de alcance limitado. Es un arma de fuego que más allá de 40, 50 metros no permite hacer puntería. Y eso lo escucharemos de los peritos de la Policía de Investigaciones y del perito balístico que esta parte también presentará. Y nos dirán que sobre 70 metros de distancia entre el tirador y el objetivo no se puede hacer puntería. Y esto, señoría, es muy importante porque descarta completamente el ánimo homicida directo y descarta completamente el ánimo alevoso o sobreseguro de los que plantean los querellantes